lleva un poco el objetivo de la charla, de esta primera charla, es detenernos a concientizar el avance desde dónde partimos hasta dónde llegamos, destacando algunos hechos del año y juntos juntar coraje para proyectarnos hacia el 2019. En estos 4 años que casi tiene la red, la idea inicial se ha ido modificando y ha ido madurando a medida que caminamos. Por eso queríamos incorporar algunos conceptos o algunos términos nuevos de cómo consideramos el proyecto de la red actualmente. Nos consideramos una organización de unidades en cuidados intensivos pediátricos, miembros de una comunidad de prácticas que mediante una iniciativa de integración regional busca mejorar la atención de los niños críticos basados en la filosofía colaborativa de sus centros. Bueno, antes de seguir, destacamos lo de siempre, ¿no? Que somos una organización independiente, sin conflictos de interés, de participación gratuita, libre, abierta y voluntaria. Esta foto, donde faltamos muchos ahora, representa lo que somos, equipos asistenciales motivados que la red ha simplemente unido, motivados en hacer mejor las cosas que hacemos todos los días, ¿no? Y conscientes de que la colaboración es la forma de que el conocimiento tiene para avanzar. Esta iniciativa de mejora de la calidad busca garantizar los derechos del niño gravemente enfermo y su familia a recibir la mejor atención posible, reconociendo cuáles son las mejores intervenciones, a quiénes deben ser aplicados y en qué contexto. El otro día acuñaba Sebastián el término medicina basado en el contexto, y eso es este cuadrito que siempre mostramos, que las redes se constituyen como una herramienta que permite que la medicina basada en la evidencia alcance al paciente en la práctica clínica diaria. Lo que ahora incorporamos como nueva idea, que la medicina basada de su contexto empieza a adquirir mucha importancia, que no es lo mismo de dónde provenga esa evidencia, sobre todo la aplicabilidad a los pacientes. Los componentes principales de nuestra idea que queremos reforzar es que es una iniciativa que promueve la integración y reconoce la variabilidad como valor en la heterogeneidad de los centros que la conforman, y que ponderamos el espíritu y la filosofía colaborativa, o sea, que todos los centros sientan el beneficio de trabajar en esta iniciativa. Fomentamos el aprendizaje horizontal, donde aquellos que logran la excelencia sean una guía para los demás, y entender los componentes y procesos de los resultados que encontramos con ética y profesionalismo. Esto es lo que somos hoy, después de 4 años, donde éramos 5 centros de acá de Montevideo. Hoy esta iniciativa de integración regional está constituida por 36 centros de 10 países, donde el verdadero enriquecimiento es las personas que forman parte de esta gran masa crítica, conscientes de que en Latinoamérica debe mostrarse al mundo con evidencia de calidad. Que esta mapa, que me impresiona mucho cuando lo contextualizamos y tomamos conciencia de que somos 650 millones de personas en la región, ese mapa muestra, como habrán notado, que los países cambian su forma de acuerdo al tamaño poblacional. Pero de estos 650 millones de personas, aproximadamente 1/3 son niños, lo que constituye más o menos a la población de Brasil de niños. Y si reconocemos lo gran heterogéneo que es la realidad en este sector del mundo, con sus distintas realidades y sus distintas idiosincrasias y susceptibilidades, más importante es recoger evidencia de buena calidad y mostrarla al mundo de donde venimos, porque tenemos, entre otras cosas, mucho que mostrar y mucho para organizarnos nosotros como institución. 650 millones de personas es el doble de personas de Estados Unidos, por ejemplo. Y que no siempre los estudios clínicos o los ensayos o la evidencia que proviene de los países de mayores ingresos son aplicables a las diferentes realidades en este continente tan heterogéneo. Esto ha sido la tomada de conciencia de la necesidad de integrarse en Latinoamérica para poder seguir avanzando. Específicamente en la red, que empezamos en 2015,
Este crecimiento de centros y de bases de datos ha sido acompasado por la incorporación de software y de tecnología y de profesionalismo que permitió que en 2017 éramos 3 países, 7 centros y 500 pacientes en la base de datos. Este software permitió el manejo de todo este crecimiento, donde triplicamos el número de países y quintuplicamos el número de centros y de bases de datos, en un poco más de 1 año y medio. Esta iniciativa de integración regional está alineada con objetivos sanitarios del milenio y tiene y comparte los objetivos de disminuir la inequidad en salud y la variabilidad, disminuir la morbilidad residual cuidando nuestras intervenciones y detectar las prácticas adecuadas al contexto. Por eso, la red puede ser considerada como un proyecto de registro de variables clínicas que mediante la gestión de datos puede fortalecer a cada unidad con programas de calidad y de la misma manera mostrar datos de nuestra región y definir una agenda de investigación. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de gestión de datos? Citamos esta editorial de la Asociación de Cuidados Intensivos Brasileros, 2 de sus presidentes. Ellos insisten en por qué creemos que implantar una gestión adecuada de datos en la unidad de cuidados intensivos es una de las herramientas más eficientes para disminuir los riesgos y la mortalidad de los pacientes críticos. Ellos citan un artículo de JAMA donde muestran el descenso de la mortalidad de los pacientes con sepsis gravemente internados en las UCI del 2000 al 2012. Muestran cómo descendió la mortalidad sin que en ese periodo de tiempo haya, con lo difícil que es demostrar intervenciones que disminuyan la mortalidad en sepsis. Y esto puede ser explicado, o lo explican ellos, en este estudio que es australiano, que incluye 100.000 pacientes de 170 unidades, en la calidad de los cuidados y cómo pueden ser evaluados. Y es a partir de la información de la cual se pueden extraer conclusiones sobre la calidad de atención. Incluye datos estructurales de procesos y de resultados. O sea que mejorando las gestiones podemos mejorar la mortalidad de algo tan grave como la sepsis. Lo mismo que queremos decir con definir agenda. Estas 2 gráficas, un montón de gráficas, es un estudio que muestra la variación de la performance de las unidades de cuidados intensivos de Estados Unidos. Incluye más de 400.000 niños, publicado por la BON, y en realidad muestran la evolución en la mortalidad y en los resultados de los distintos indicadores, de los principales indicadores, como pueden ser la retinopatía, la hemorragia intraventricular grave, las infecciones de sepsis tardías y la enterocolitis necrotizantes, cómo mejoraron esos indicadores y cómo mejoraron las performances de las UCIP cuando se hacía benchmarking o comparación entre las unidades, siendo menos marcado en las enfermedades pulmonar crónicas, donde eso nos da a entender por qué estos datos sirven para marcar la agenda. Hoy en día la broncodisplasia es un tema central en la neonatología y de la misma modo nosotros tenemos que ver cuáles son los temas prioritarios para la región donde tenemos que hacer mayor hincapié en investigación. Por eso interpretamos o consideramos que la red puede ser una herramienta de mejora, siguiendo la filosofía de la Vermont Oxford, de medir, aprender, mejorar y compartir. Esta idea que puede ofrecer mucha información y mucha luz comenzó con el registrando bien lo que hacíamos. Creo que fue lo primero que empezamos a hacer, teniendo registros de calidad, en forma estandarizada, sistemáticos, transversales, del mundo real. La incorporación de un software nos permitió que cada UCIP hoy en día tenga en forma gratuita un sistema de reportería que le permite conocer la performance de cada UCIP. A medida que la base de datos fue creciendo, permitió desarrollar estándares clínicos que nos permiten la comparación de datos y objetivar o delinear planes de mejora con desarrollos objetivos. Estos pasos todavía no están implementados desde la central de la red, por llamarla de alguna manera, pero cada unidad ahora puede monitorizar su desempeño
y detectar dónde está con menos resultados e interpretarlos como oportunidades de mejora y planificar intervenciones dirigidas en base a los objetivos cuando hay un desfasaje entre los objetivos planeados y los resultados encontrados. El Departamento de Quality Improvement australiano implementó este modelo de cómo mejorar los resultados y aumentar el valor de los cuidados. Es una política pública que demostró a la sociedad le ahorraba millones de dólares por cada dólar invertido en investigación, de medir, investigar e implementar, donde una política pública, por ejemplo, es monitorizada, donde se monitoriza la adherencia a esas guías, se hacen registros clínicos de calidad, se analiza, se evidencia si hay variación en la atención, se analiza por qué, se puede generar nuevas hipótesis que delinean nuevas líneas de investigación que permiten desarrollar estrategias basadas en la evidencia y volver a ajustar las políticas de salud. Intentando imitar o teniéndolo como ejemplo de buena práctica, es que delineamos el programa de registro online que hoy desde cualquier celular o de cualquier computadora podemos cargar a la base de datos. Buscamos tener registros clínicos de calidad. Este es el diseño de registro y es muy importante aclararlo porque es algo que nos han auditado mucho y nos han preguntado, sobre todo del exterior, qué confianza le podemos tener a los datos que nosotros mostramos, cuál es la veracidad y la seguridad de los datos que nosotros estamos mostrando. En primer lugar, la base de datos fue diseñada por clínicos, o sea que las preguntas que nosotros diseñamos en la base de datos son cosas que queríamos medir porque eran problemas que nos enfrentábamos en la práctica clínica diaria. Y cada centro envía sus datos en un flujo continuo de datos al corazón de la red, a la base de datos de la red, y allí el software RedCap ofrece un software seguro y confidencial donde nosotros podemos ofrecer, por llamarlo de alguna manera, una moneda de cambio, por ejemplo, cálculo de scores de gravedad, índice de mortalidad indexada, herramientas clínicas, un sistema de reportería, o poder formar parte de esta comunidad de práctica, comparación entre pares, etcétera, que son devueltas a cada centro. Entonces, el responsable de datos, que también es un clínico, se esfuerza en mandar los datos los más certeros posibles, porque eso le va a ser devuelto en base a su performance, que le va a ser un insumo importante para la información para poder gestionar. Ese es nuestro sistema o nuestro modelo de veracidad, fidelidad y compromiso de los datos, que permanentemente tiene que estar en mejoría, ¿no? Con un diccionario de variables. Hay mucho para trabajar todavía en esto para asegurar cada vez un mejor valor de los datos. Paralelamente, instauramos, ahora cada unidad tiene un sistema de reportería e investigación a partir de la base de datos que nos permite generar nuevas hipótesis. Este sistema de reportería lo repasamos cómo funciona. Cada centro carga los datos a la base de datos y el sistema de reportería le permite la comparación entre pares e investigación en 3 niveles. Cada centro manda sus datos y es ciego sus datos para los demás, eso es un hecho importante a destacar. En cada país tiene que haber por lo menos 3 centros para que no pueda haber comparación explícita entre los centros, manteniendo la confidencialidad. Y este sistema de flujo de datos de 2 vías es el que permite también que cada uno pueda comparar su performance con la de su país y con la base de datos de la red para poder gestionar mejor. El sistema de reportería permite filtrar por sexo, edad, fecha de ingreso, diagnóstico y soporte máximo ventilatorio. Y esta es la base de datos hasta la semana pasada, donde los pacientes que ingresaron con fallo respiratorio están conformados ya por 3.000 niños, y nos da una idea, por ejemplo, de la carga
de las entidades más importantes, como pueden ser la bronquiolitis, la neumonía y la crisis asmática, y qué peso tiene esto dentro de la asistencia del CTI. Así, la incidencia de distrés, o tener una idea, por ejemplo, de cuántas camas vamos a necesitar para atender a estos pacientes, sabiendo que en el promedio cerca de 6 días se quedan cada niño en el CTI. Y coincidente con la literatura y lo reportado internacionalmente, el descenso de la mortalidad de estos pacientes. Esto nos lleva a tener en claro la nueva frontera que hablábamos, ya que con una mortalidad tan baja, lo que empieza a pesar son la carga de las comorbilidades, sabiendo que cerca de un 40% de los pacientes que ingresaron a los centros de la red tenían comorbilidades, respiratorias por lo menos, y casi un 25% tenían comorbilidades, por ejemplo, la prematurez o las cardiopatías. Podemos identificar qué carga tiene la prematurez y la broncodisplasia en la atención de nuestros pacientes. Y esto nos genera una frontera que es la morbilidad residual, que vamos a hablar más adelante. Esta es una diapositiva que mostró Karen Chong en el Congreso de Singapur el año pasado, en base a un trabajo de Manning de la trayectoria de recuperación de los pacientes de UCI, donde estos enfermos, sobrevivientes cada vez más, con enfermedades complejas, pueden requerir hospitalizaciones frecuentes y nuevas enfermedades críticas que le van agregando morbilidad y van a hacer más compleja la asistencia de estos pacientes, lo que va a significar que nuevos integrantes sean incorporados en la atención de los pacientes críticos para poder atender enfermedades cada vez más complejas. Lo que nos habla de la importancia de cuidar las intervenciones, o refuerza el concepto de cuidar las intervenciones en la UCI para no generarle una nueva morbilidad a un paciente que ingresa ya con un terreno predisponente. Y es por eso que la morbilidad de la red la estamos midiendo desde este año, teniendo en cuenta la escala de estado funcional, que la medimos al ingreso y al egreso de UCI. Esto es algo que ya está implementado en la base de datos, y es muy importante llenarlo adecuadamente. No vamos a atendernos en esto ahora, pero cualquier duda que surja en el llenado de la base de datos, agradecemos comunicarse con nosotros para que esto esté bien medido. Por otra parte, permite que cada pequeños pasos en la calidad sean dados en forma individual por cada centro. Este círculo de mejora de planificar, hacer, monitorizar y actuar, permite, por ejemplo, si en mi centro estoy detectando que estoy indicando muchos antibióticos o estoy indicando muchas transfusiones, bueno, planificar una estrategia para disminuirla, medir si después esta estrategia que adopté tiene algunas consecuencias en la mortalidad o se pudo hacer, y verificar el nuevo nivel para poder seguir progresando, ¿no? O sea, pequeños pasos, más allá de la comparación, implementar pequeños pasos para la mejora de la calidad. A efectos prácticos, este centro comparó su performance en el análisis de la bronquiolitis, por ejemplo, en el 2017, y detectó que estaba utilizando en el 50% antibióticos para este grupo de pacientes, lo cual, bueno, fue considerado un motivo como para hacer una estrategia de mejora en este aspecto, una oportunidad de mejora acá. Cuando compara el año siguiente, la reportería permite cuantificar, sin diferencias entre los pacientes ni en la mortalidad, que ese logro fue implementado bajando del 37%. Este es uno de los ejemplos de cómo poder utilizar la reportería y el proceso de calidad basado en el benchmarking. La otra pata importante en esto, una vez identificada la variabilidad, generar nuevas hipótesis para nueva investigación. Este segmento es un escrito que nos invitó, que salió en la newspaper de la World Federation a principios de año, donde destacábamos la importancia de generar evidencia de calidad del mundo real, de las prácticas reales, para que se puedan adaptar las recomendaciones de la medicina basada en la evidencia a los distintos contextos. Y que había sido la red, el trabajo colaborativo, una herramienta importante para mejorar el bienestar de los niños.
a medida que la base de datos fue creciendo, se fueron comunicando, fuimos detectando problemas regionales o para mejorar en conjunto que puedan desencadenar nueva investigación. Esto es lo que queríamos mostrar. Primero, la implementación del protocolo. Esto fue en el último año, de noviembre del año pasado a octubre pasado, con la publicación la comunicación, por lo menos, de 5 alertas o experiencias de la red. En primer lugar, la red utilizada como un gran laboratorio en la práctica clínica, donde pudimos medir la implementación de un protocolo y cómo hacerlo multicéntricamente. Habíamos disminuido la cantidad de transfusiones de glóbulos rojos. Ese trabajo fue presentado en Río, seleccionado en un congreso de adultos entre los 50 presentaciones orales que se presentaron. Y después identificamos la variabilidad en la atención de pacientes con bronquiolitis y asma, que la fuimos a presentar al último congreso. En ese último congreso también se presentó la encuesta REAL-CIP, una encuesta continental, justamente como jerarquizar cuál era el verdadero contexto y si la realidad, las estructuras organizacionales o los recursos humanos y las características de las unidades podían también ser tenidas en cuenta para interpretar los resultados encontrados. Este trabajo queremos destacar que fue como muy destacado en el Congreso y fue usado, por ejemplo, en el Congreso Mundial de Sepsis como fuente bibliográfica, ¿no? Fue referenciado en ese Congreso. Y sin ir más lejos, el mes pasado se presentó en el Congreso de Emergencia Latinoamericano, que se desarrolló acá en el país, también una alerta, por llamarlo de una manera, donde medíamos el impacto que tenían los traslados extraurbanos en la mortalidad de los pacientes con fallo respiratorio, ¿no? Y todos estos resultados tienen que desencadenar nueva investigación para manejar estos procesos. Cada comunicación en los congresos abrió la puerta a nuevas oportunidades de colaboración y algo que proponía Sebastián, que proyectaba en sus diapositivas de las primeras charlas de la red, de la comunicación entre redes para 2035. Bueno, ya, si bien estamos en las etapas iniciales, tuvimos reuniones con el líder de la red asiática, con la red Pacman, para compartir bases de datos tanto de pacientes respiratorios y desarrollar una para los pacientes neurocríticos. De la misma forma conocimos a gente muy valiosa del Hospital St. Jude, del Departamento de Medicina Global, que viajamos a Memphis a presentar nuestros proyectos, porque teníamos muchos puntos en común con ellos en la visión de la atención en los sectores de medianos y bajos ingresos, y ellos enriquecieron mucho nuestro proyecto. Recordamos que St. Jude Global es una iniciativa de educación, desarrollo de capacidades de investigación para tratar de acortar la desigualdad en la supervivencia de los pacientes con cáncer en los países con medianos y bajos ingresos, y ellos tienen un proyecto de más de $100 millones para influir en el cuidado de más del 30% de los niños con cáncer en la próxima década. A ellos les presentamos también el proyecto, por decirlo de alguna manera, también auditaron y compartimos proyectos de colaboración donde podríamos también llevar a cabo. Es por eso que nosotros ya tenemos la primera fase del proyecto incorporada a la actual base de datos, donde medimos las comorbilidades y el paciente oncológico dentro de los pacientes respiratorios. Sabemos que, como lo estamos midiendo actualmente, estos pacientes son un bajo porcentaje y por eso se está desarrollando una segunda fase en la incorporación en la base de datos, donde van a compartir con el módulo de infecciones graves. También abrió la puerta a colaboración y aprovechamos la oportunidad para... ellos extendieron la invitación a la red, cosa que también hemos hecho y repetimos, sobre el proyecto EVAC. Es un proyecto que ellos lideran de evaluación, una escala de valoración de alerta temprana para pacientes oncológicos de sala, que ellos invitaron y están reclutando nuevos centros para el 2019. Si hay centros que tienen interés, pueden comunicarse con nosotros para que nosotros pasemos los datos para
para que se conecten con ellos. Y también la herramienta Proactive, estamos, bueno, algunos colaborando en la valoración de esta herramienta. Más allá del Hospital Sant Just, también se abrió la puerta a un montón de proyectos que ahora están en marcha o con posibilidades de profundizar, como es ser parte de la Global Sepsis Alliance, y estamos en comunicación con la gente del proyecto Colab para ver si se puede, ya que compartimos el REDCap, aplicar su experiencia en África, en Latinoamérica. Fuimos algunos invitados a participar en una revisión de corticoides y distrés pediátrico. Hemos colaborado con el Centro de Medicina Transnacional chilena, con distintos proyectos de investigación, y a través de la SLACIP también en formar parte de la organización del próximo Congreso Mundial en México, en 2020. De la misma forma, estudios que involucran la humanización de los cuidados con el profesor Alex Rota, y lo mismo con los colegas de la Sociedad Latinoamericana de Emergencia Pediátrica. ¿Qué es lo que sigue en lo inmediato para la red? En principio, el desarrollo o la mejora de la versión 2 de la base de datos de PARS, y que incluya a todos los pacientes de la UCIP en el registro, para tener el denominador, llamarlo de una manera, que le permita a las unidades tener herramientas de apoyo para la decisión clínica para todos los pacientes que ingresan a emergencia, y después incluir en los registros, en los cuales van a estar módulos integrados de ingresos por infecciones graves y pacientes oncocríticos. Para más adelante se prevé la entrada también de los pacientes con neuroinjuria. E introducir mejoras en el sistema de reportería. Como verán, esto sería un esquema de cómo estarían integrados los distintos módulos de registro, cómo comparten características en común, y ya hay grupos de trabajo en cada uno de esos módulos para perfeccionar la base de datos y definir bien los registros y cómo hacer la investigación. Bueno, y esto es un poco lo que nos diferencia de otras iniciativas, que no somos solo benchmarking, o no somos un proyecto de investigación, sino que la colaboración, así como nos abren la puerta para grupos de investigación, la base de datos está abierta para todos. Generar grupos de escritura donde participen, y ser conscientes que que todos nosotros somos dueños de los datos. Frente a nuevos proyectos de investigación, se pueden hacer líneas de investigación nuevas, por ejemplo, para comunicar en congresos locales o desarrollar nueva investigación a partir de los resultados por países. Y otro desafío es profesionalizar el registro y la comunicación, y sobre todo en el manejo bilingüe del idioma inglés, incorporarlo a los grupos de escritura, gente especializada en estadística. Citamos simplemente un artículo que la incorporación de gente experta puede aumentar el nivel de aceptación o disminuir la tasa de rechazo cuando se quiere publicar en revistas de alto impacto. Bueno, además de las invitaciones a que participen en las distintas iniciativas dentro de la red, porque como verán es muchísimo trabajo para un grupo coordinador tan pequeño. Esto no es de nosotros, esto es de todos nosotros. Entonces todos están invitados a participar en los distintos grupos que hay en marcha y ayudarnos a liderar esta iniciativa. Dejamos la invitación abierta para unirse a centros que no formen parte de la red. Esto nos escriben un mail a la red colaborativa por cualquiera de las vías, y con gusto le mandaremos un formulario para que puedan incorporarse. Y lo mismo, acompañarnos por cualquiera de las vías de social media, ya sea por nuestra página web que desarrollamos este año, seguirnos en Twitter, incorporarlos en cualquier grupo de WhatsApp, aprovechar a seguir
estas jornadas también por Twitter y en el nuevo canal de YouTube, que también pueden suscribirse, donde se van a poner todas estas charlas y las novedades que se vayan incorporando. Bueno, eso es un poco los nuevos elementos que quería destacar de la concepción de nuestro proyecto. Muchas gracias.